Hola, buenos días. Estamos en la asignatura de Tecnología Farmacéutica de Líquidos Semisólidos. Vamos a presentar formas farmacéuticas líquidas y semisólidas. Los integrantes de mi equipo somos Víctor Samuel Apolonio Benumea y Alejandra Ayala Pérez. Bueno, empezaremos con las formas farmacéuticas líquidas, que son las soluciones, emulsiones y suspensiones. ¿Qué son las formas farmacéuticas líquidas? Son preparados que contienen uno o más principios activos disueltos en un vehículo apropiado. Existen soluciones no estériles y soluciones estériles. Las soluciones no estériles son soluciones orales como jarabes, elixires, gotas. Soluciones tópicas que principalmente se aplican en la piel y enemas. Existen las soluciones estériles como inyectables, oftálmicas, nasales y óticas. Las emulsiones son formas farmacéuticas que consisten en un sistema heterogéneo, generalmente constituido por dos líquidos no miscibles entre sí, en el que la fase dispersa está compuesta de pequeños glóbulos distribuidos en los vehículos en los cuales son inmiscibles. Existe una fase continua. La fase continua es predominante a la otra, o sea que aquella dentro de la cual se dispersa uno de los líquidos que componen la emulsión. También se le denomina fase dispersante. Y la fase dispersa es la fase que es minoritaria frente a la otra, o sea que se dispersa dentro de la fase dispersante. Ejemplos de emulsiones, pues son emulsiones de agua-grasa, emulsiones de agua-aceite, emulsiones de aceite y vinagre, emulsiones de hidrocarburos, emulsiones de leche y agua casi congelada, emulsiones de leche-aceite, emulsiones de hidrocarburos. De nuevo. A continuación se mencionarán las suspensiones, que son medicamentos líquidos de consistencia más o menos viscosa, contienen drogas hidrosolubles en dispersión normalmente grasa a un agente supresor que cuando sedimentan son fáciles de resuspenderse por agitación. Y ejemplos de suspensiones serían jarabes, inhaladores, gotas óticas, colirios e inyectables. La, en, en estos tenemos que enfatizar sobre la solubilidad, y la solubilidad es la concentración máxima que puede un soluto tener en un solvente, dado que la solubilidad de una sustancia en un líquido dado depende de la naturaleza del soluto. Eh, las técnicas de solubilización más comunes es por modificación química de la molécula, formación de sales, adición a grupos químicos solubilizantes. Otras técnicas serían como el control de pH. En estas sale el pKa. Eh, esto, estas técnicas se les hace a las sulfas, fenobarbitales, teofilinas y a la codeína. Por modificación de cristales también es una técnica que se le hace a los polimorfos y los cosolventes, que son de menor volumen, líquido mayor a dosis. Para las vías de administración de estas, existen orales, que serían los jarabes, las gotas, los elixires, administración tópica, que serían las gotas, las soluciones óticas, las lociones y los linimientos. Administración rectal, pues principalmente serían los enemas. Administración parenteral, que serían los inyectables.
Pues aquí un poco de ejemplos. Por ejemplo, el jarabe es una solución líquida para administración oral que contiene una alta concentración de azúcar. Esto es lo que lo distingue, bueno, lo que distingue a los jarabes, que son en alta concentración de azúcar, aproximadamente un 40%. Los elixires son soluciones hidroalcohólicas endulcoradas, aproximadamente 25% alcohol. Las gotas son soluciones acuosas o en otro tipo de solventes, que sería la glicerina, el alcohol y polialcoholes. Las gotas oftálmicas son soluciones estériles, como antes ya lo habíamos mencionado, isotónicas con un pH aproximado a 7.4. Las gotas óticas son soluciones en agua que contienen glicerina u otro solvente que puede contener o no principio activo. Las gotas nasales son soluciones acuosas isotónicas con un pH de 5.5 a 6.5. Este es un límite que no deberían de pasar. Y existen también lociones que son lociones hidroalcohólicas que son de aplicación tópica. Y los linimientos son soluciones o mezclas de varias sustancias en aceites o soluciones alcohólicas. Los enemas son soluciones para administración rectal, como antes ya lo había mencionado igual, que pueden contener o no un fármaco o un principio activo. Las soluciones inyectables son preparados estériles con el principio activo disuelto en agua o en algún vehículo apropiado para la administración parenteral. Y adentro de estos inyectables existen los inyectables de gran volumen y los inyectables de pequeño volumen. Y unos de los principales vehículos de estos son el agua y solventes oleosos. La formulación de estas tres principales, que son las emulsiones, las suspensiones, son el principio activo, que pues puede ser cualquiera, los disolventes o vehículos, que principalmente se utiliza agua, etanol, los viscosizantes, que sería celulosa, goma, pectinas o almidón, así como conservadores, que uno de los más comunes sería ácido benzoico y el fenol. Uno de los correctores organolépticos serían los edulcorantes, que principalmente se usa sacarosa, sacarina o aspartame. Saborizantes, hay demasiadas variedades que se pueden utilizar cualquiera, al igual que colorantes. Y unos de los principales en la formulación de estas serían los estabilizantes, que son los reguladores del pH, así como el ácido acético y sales, ácido cítrico y sales, ácido fosfórico y sales, así también como los antioxidantes, que sería ácido ascorbio, bisulfato de sodio, entre otros. Este sería el proceso unitario para la elaboración de estos. Como podemos observar, existe una sustancia A, una sustancia 1, una sustancia B, una sustancia 2. Estas sustancias pueden ser cualquiera, como el principio activo, los endulcorantes, cualquiera de los antes ya mencionados. Estos se van a disolver y fundir a base de calentamiento y de una disolución o fusión, como se muestra en la imagen. A partir de estos, de este proceso, se van a emulsionar, que sería el último paso para poder terminar el proceso unitario y así tener un producto terminado, ya sea un inyectable, un jarabe, un elixir o cualquier otro de los productos que antes ya se habían mencionado. Como cualquier medicamento, todo debe tener un control de calidad, así que para las administraciones orales y tópicas se debe revisar un control de calidad como el aspecto, el contenido de principio activo,
su pH, como ya especificamos, hay unos en donde tienen límites, el, el contenido de preservantes, su densidad, su viscosidad y su control microbiológico. Eh, Así para su control de calidad para parenterales sería el aspecto, su pH, la ausencia de partículas, su densidad, su contenido de principios activos, su contenido de preservantes y así como ensayos biológicos de esterilidad, endotoxinas y pirógenos. Bueno, pues yo voy a explicar sobre las cremas. Una crema es un preparado semisólido para el tratamiento tópico. Son a base de agua, contienen un 60-80% de base agua para poder formar un líquido espeso y homogéneo. Los tipos de crema que existen son crema antimicótica, crema hidratante, crema solar para proteger los rayos UV, para la piel cremas protectoras, dentro del ojo que serían las cremas óticas, para la vagina crema vaginal, para la nariz crema nasal, para el oído y para los labios. Las cremas se pueden dividir en dos grupos básicos, las de farmacia y las de cosmética o industriales. La diferencia entre ambas está en que la crema facial lleva un producto activo, ya sea un reactivo medicinal que se mezcla por separado y las cremas de cosméticas no lo llevan, o algunas sí, depende cuál vaya a ser el uso para la que uno lo quiera. Considerando esta diferencia, el esquema de flujo que se presenta con las instrucciones que voy a presentar a continuación puede ser válido para la explicación de proceso de producción en ambos casos. Una crema es una preparación compuesta por una fase acuosa y una fase oleosa, y estas se estabilizan con un emulgente. Las cremas lipofílicas son preparaciones denominadas emulsiones. Agua en aceite, que es WO, mientras que las cremas hidrófilas son emulsiones aceite-agua o W. La base oleosa para las emulsiones WO son habitualmente bases de absorción como la nonina. Las cremas pueden recuperar una película hidrolipídica deteriorada o gracias a su efectivo oclusivo rehidratan la capa córnea de la piel. El proceso de manufactura es el que voy a explicar. Los ingredientes, la formulación y la viscosidad del producto difieren ampliamente, sin embargo, un proceso de fabricación tópico, que es el siguiente. Está la preparación de la fase oleosa, donde los ingredientes en escamas o en polvo, a veces mezclados en seco, por adelantado se dispersan en aceite mineral o en aceite de silicona. Está también la hidratación de ingredientes en fase acuosa, que son los emulsionantes, espesantes y estabilizantes que se dispersan en agua en un tanque separado. También está formando la emulsión, que son dos fases y se mezclan bajo agitación vigorosa para formar la emulsión. La dispersión de ingrediente activo, donde se le coloca el principio activo, constituyen una proporción pequeña de la formulación, pero deben dispersarse correctamente para maximizar el rendimiento de las cremas. Esta aplica también para geles y para pomadas. Las operaciones unitarias es el esquema que había mencionado al principio. Los materiales que se necesitan son mortero de porcelana, vaso de precipitado de vidrio, varillas de agitación, pipetas graduadas, espátulas metálicas, balanza de precisión, probeta, mechero, y esta es a elegir planchas de calentamiento, ya sea que puedas elaborar tu crema a base de calor o normalmente. Los ingredientes que lleva las cremas se dividen en 6, que es la cera de abeja, la vaselina, la lanolina, el aceite a elegir, eso es pues a disposición de lo que uno lo quiera.
el agua destilada, el ácido esteárico y el bórax. El bórax igual no es tan obligatorio, si tú lo quieres. Los geles son formas farmacéuticas semisólidas formadas por líquidos gelificados con ayuda de un agente gelificante. Son habitualmente de aplicación tópica, pudiendo ser más o menos consistentes según la cantidad de agente gelificante que se le emplee. Los tipos son geles hidrófobos o lipogeles, geles hidrófilos, que son los más comunes, geles fluidos, geles sólidos y geles semisólidos. El material para producir los geles son productos con principio activo o prescrito, gelificante y excipiente idóneo. En aparatos y materiales se van a necesitar una balanza calibrada, un mortero, un papel para pesar la probeta, espátula y goma con varillas, agitador y un vaso precipitador. Los ingredientes son los siguientes: carbopol, alcohol, trietanolamida y agua. Depende de la formulación que vayas a hacer, es la cantidad que vas a necesitar. En pomadas, son preparaciones que constan de una sola fase en la que pueden dispersar sustancias sólidas o líquidas. Las pomadas pueden ser una pomada hidrófoba, normalmente no pueden absorberse más que pequeñas cantidades de agua. En las sustancias que se emplean con más frecuencia, las formulaciones de pomadas son vaselina, parafina, parafina líquida, aceite vegetal, grasas animales, glicéridos, ceras y polialquisolanos líquidos. Las pomadas que emulsionan agua pueden absorber mayores cantidades de agua. Sus bases son las de las pomadas hidrófobas, las que acabamos de mencionar, a las que se incorporan emulgentes del tipo de agua-aceites, tales como la alonina, alcoholes de la alonina, esteres de sorbitano, monoglicéridos y alcoholes grasos. Las operaciones unitarias para estas, voy a mencionar el material y equipo. En el material está el agitador, vasos precipitados y sistema de producción de calor. Para la fabricación de estas se necesita el principio activo, excipiente hidrófobo, pomadas que emulsionan agua, necesitan principio activo, igual el excipiente hidrófobo y emulgente tipo agua en aceite. Y para las pomadas hidrófilas se necesita el principio activo y la mezcla de macrojoles. La elaboración es la siguiente. En la preparación de emulsiones se utilizan diferentes métodos dependiendo del tipo de sistema y de la escala de fabricación. Está el método continuo simple de mezcla directa en 2 fases, método directo donde se va añadiendo poco a poco la fase interna sobre la externa, método indirecto por versión de fases, y normalmente en emulsiones de aceite en agua se pueden preparar en la fase oleosa e ir añadiendo poco a poco la fase acuosa hasta que se invierte el signo de emulsión para obtener el producto deseado. Un ejemplo de este es el gel antibacterial, donde primero colocas el carbopol de manera muy finita para que al agregarlo con el agua no se haga geloso, y así ir agregando poco a poco hasta tener una emulsión buena y deseada. En cuanto a la producción de diferentes fases, se tiene en cuenta que los componentes de la crema o emulsión, el principio activo, la fase oleosa, la fase acuosa y emulgente, con los componentes hidrosolubles de la formulación se forma la fase acuosa y la fase oleosa. Se requiere aporte de calor para algunas, si lo deseas, y para otras puede ser en frío. Y se van adicionando los componentes como lo vaya teniendo la formulación. En el control de calidad,
se analiza la homogeneidad, la consistencia, la estabilidad, el tipo signo, el determinación de pH o pK, el peso de la fórmula determinada y descontando el envase.